Un cordial saludo para todos los colegas y amigos. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva. Espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones. En esta ocasión voy a enseñarte básicamente lo que realmente es un cortocircuito en una fuente de alimentación conmutada. Y para ejemplo también vamos a agarrar este sistema de audio que me trajeron de la marca Master G. Vamos a hacer algunas notas específicas, ¿verdad? Y cómo saber cuándo existe un corto en un equipo determinado. Cuáles son los síntomas principales, ¿verdad? Y qué componentes atacar cuando exista posiblemente un cortocircuito en una fuente. Suscríbete al canal, mantente informado, bendiciones para todos, espero te encuentres muy bien. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con esta gran clase, este gran video, después de estar prácticamente 4 días ausente por este canal. Espero se encuentren muy bien, tanto ustedes como su familia. Vamos a hablar principalmente de un cortocircuito. Este video incluso está para personas que comienzan en electrónica de reparación. Recuerden que en mi canal siempre se andan suscribiendo a diario personas. Vamos a hablar del término cuando lo escuchan mucho en las escuelas, por ejemplo, el tema, o en las universidades o en los institutos técnicos, la palabra corto, ¿verdad? Pero esto va acompañado de ¿qué? De cortocircuito. Pero hay varios tipos de cortocircuito, pero nosotros vamos a hablar específicamente de algo que se conoce como cortocircuito en fuentes conmutadas. En fuentes conmutadas. Bien, ¿qué es un corto en una fuente de alimentación conmutada? Porque muchos aparatos al taller van a llegar por problema de cortocircuito. Pero ¿qué es realmente un cortocircuito en una fuente de alimentación conmutada? Por ejemplo, yo tengo una acá. Aunque vuelvo y repito, yo voy a poner el ejemplo claro con el sistema de audio que me acaba de llegar, ¿verdad? Pero un cortocircuito puede suceder tanto en lo que viene siendo la parte primaria de una fuente de poder, es decir, en la etapa caliente, como en la etapa de la salida. ¿Cuál es más, por decirlo así, que ocurra, por decirlo así, más seguido? ¿La parte secundaria o la parte primaria? En los años de experiencia que tengo ya de reparación, yo me he encontrado con cortocircuitos más del lado primario que del lado secundario, ¿ya? Bien, entonces, vamos a explicar lo que realmente es un corto. Y esto se deriva básicamente a una conexión no deseada. Una conexión no deseada de muy baja resistencia. Ya, para que lo tomen en cuenta. Eso es un corto realmente, una conexión no deseada de muy baja resistencia. Esto puede ocurrir en diferentes componentes electrónicos de los sistemas conmutados. Obviamente los más comunes que se suelen colocar en cortocircuito son los semiconductores, componentes activos, pero no vaya, por decirlo así, no debemos dejar de pasar también los componentes pasivos, por ejemplo como capacitores. Es muy importante tomarlo en cuenta porque muchas personas cuando van a revisar cortocircuitos se enfocan mucho en los semiconductores. ¿Ya? Y esto no es lo correcto. Cuando tú vayas a revisar una fuente, un cortocircuito te lo puede generar tanto los conmutadores, o es decir, los semiconductores, como los componentes pasivos, ¿ya? Entonces hay que revisar, hay que hacer un análisis correspondiente utilizando el multímetro digital en escala de continuidad. Eso es muy fundamental. Ahora, la conexión a una conexión no deseada de muy baja resistencia, donde normalmente... Anótame este concepto, por favor, donde normalmente debería, ¿ya?, estar en esos dos puntos donde normalmente debería estar en esos dos puntos un potencial eléctrico. Diferente. Eso es lo que es un cortocircuito, muchachos. Anótenlo. Una conexión no deseada de muy baja resistencia donde normalmente debería estar en esos dos puntos un potencial eléctrico diferente. Lo que pasa mucho, por ejemplo, en los cortocircuitos, vamos a anotarlo en una hojita. Esto yo lo copio, anótenlo ustedes, porque esto es lo que te va a ayudar a ti a tomarlo en cuenta a la hora de análisis, de estudio correspondiente. Entonces,
Cuando hay un cortocircuito, algo pasa en el circuito y es algo que se conoce como elevación de la corriente. De manera, te lo voy a poner así sin exagerar, de manera abismal. ¿Ya? Elevación de la corriente de manera abismal y el voltaje tiende a caer a cero. Tiende a caer a cero. Por favor, anótamelo, porque esto te va a ayudar a ti como persona que está reparando, que está dedicándose en el mundo de la investigación electrónica de reparación. Esto es lo que es un cortocircuito, ¿ya? Entonces, cuando existe una elevación de corriente de manera abismal, el voltaje tiende a caer a cero en fuentes de alimentación conmutada. Espérenme un poquito, por favor. Bien, ¿y qué es lo que tiende a pasar cuando hay elevación de corriente prácticamente en fuentes de poder? Graves daños a otros elementos electrónicos. Muchas veces en una fuente de poder, el componente que aparentemente está en cortocircuito no siempre es el que se daña. Ya hay otros elementos, depende del tamaño del cortocircuito, otros elementos a su alrededor que pueden verse afectados. En muchas ocasiones ustedes me dirán, bueno, ¿quién daña a quién? ¿Quién daña a quién? ¿El activo al pasivo o el pasivo al activo? ¿Quién daña a quién? En la mayoría de los casos, el activo es el que daña al pasivo. No quiere decir que el pasivo no dañe el activo, porque puede ser que existan capacitores que están trabajando forzosamente porque ya se les acabó la capacitancia o porque ya se elevó su resistencia ESR y está trabajando la fuente de manera esforzada, por decirlo así, y puede dañar al componente activo. Cuando nos referimos a componentes activos, estamos hablando de semiconductores, diodos, transistores, circuitos integrados. Cuando hablamos de componentes pasivos, estamos hablando de capacitores, bobinas, resistencias, ¿ya? Pero casi siempre el activo es el que mata al pasivo. O en algunas ocasiones, vuelvo y repito, puede ser que el pasivo dañe al activo. Va a depender del circuito y de los parámetros de condición de trabajo. Perfecto. Entonces, ¿cómo saber cuando existe un cortocircuito en una fuente de poder o en un aparato electrónico? Casi siempre el síntoma principal es que el aparato no enciende, sea de que tengas el corto en la parte primaria o en la parte de la salida. Eso es lo principal, lo que debes de saber. Ahora, cuando una fuente de alimentación conmutada tiene cortocircuito, los elementos que se deberían revisar primero son los conmutadores, los transistores en la parte primaria. Un dato que te voy a dar casi siempre, si usted tiene un fusible abierto en la parte primaria de la fuente es porque posiblemente en un 95% tienes el corto en la parte primaria de la fuente de alimentación. Muy difícil, el corto de salida te quema el fusible de entrada, para que lo tomen en cuenta. Otro síntoma también que puede existir corto es, por ejemplo, el aparato no enciende o puede que encienda y se activa la protección indicando en la pantallita Protect, por ejemplo. Otro síntoma de falla es que el voltaje de salida sea cero o inestable. Me lo he encontrado, por ejemplo, una vez en una fuente Haier había un cortocircuito de salida en un diodo rectificador de cátodo común y este estaba en cortocircuito y básicamente ¿qué pasaba con el voltaje? El voltaje variaba, no solamente en la salida, sino en la parte de los capacitores electrolíticos principales. ¿Ya? Y cuando existe un corto en la parte primaria, date por seguridad de que el fusible se va a quemar. Al menos que haya venido una persona que no tenga conocimiento y haya variado ese señor que está allí, el fusible, haya puesto un amperaje mucho más alto y un voltaje determinado mucho más alto. La fuente no va a proteger, ¿ya? Y eso puede ocasionar graves daños o incluso un incendio del aparato, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta. Ahora sí, vamos a ir a lo que viene siendo el equipo que les dije. Lo tengo por acá, voy a elevar un poquito porque voy a intentar sacar el circuito para que veamos qué es lo que le pasa al equipo. Bien, esperen un segundo. Muy bien, esto es un equipo de la marca Master G. Modelo, para que lo tomen en cuenta, es MGU L Tranio. Ahí está.
El equipo, el cliente me reporta que no enciende. Cuando le damos power, el equipo dice acá low. Es decir, como que si estuviera descargado, porque aquí este es el indicador de que dice cargando, charge, full. Cuando está cargado, debería decir verde, full, ¿ya? Y ahí dice que está abajo. Pero resulta acontece que yo le voy a conectar el cable de alimentación principal donde recibe 220 voltios. Fíjense que cuando yo le coloco aquí, ¿verdad? 220 voltios ya pasa full. Quiere decir que la batería ya está cargada. Esto tiene una batería internamente. Es un parlante portátil donde tiene la batería para irse, por ejemplo, no sé, a un paseo. Te llevas el equipo, lo prendes sin el cable de alimentación. Si yo lo apago acá, ya se apaga el low, pero queda el verde cuando el voltaje está alimentado. Lo que quiere decir que la batería está... No es problema de la batería, ¿ya? Está cargada. Ahora, vamos a sacar el cable de alimentación. Bien, a sacar el cable de alimentación se apaga todo y yo voy a sacar esto con mucho cuidado. Espérenme un segundo, por favor. Y ahí tengo el circuito. Bien, vean que los sistemas de audio tienen más etapas, por decirlo así. Yo lo voy a poner por acá para que veamos. Fíjate que se ve como complejo, pero realmente cuando tú tengas un sistema de audio, tú debes entender que los sistemas electrónicos se atacan por etapas. Ya, por ejemplo, esta es la fuente de poder. Esto es una fuente de alimentación conmutada que va a proporcionar un solo voltaje de salida. Este voltaje de salida, ¿qué es lo que va a hacer? Va a alimentarse hasta acá, ¿verdad? Va a cargar la batería, que la batería directamente está acá. Fíjate que la batería está acá negra. Y la batería debería ser típicamente de 12 voltios. Si yo mido el voltaje acá, deberíamos tener 12 voltios aproximadamente. Lo que quiere decir es que ya de antemano, si yo conecto la corriente acá y me dice que está cargado, la fuente de poder está en buen estado, está trabajando. Observemos, por favor. Quiero dejarle como ejemplo el tema del cortocircuito. Entonces yo voy a conectar esto, lo voy a conectar en la parte de atrás. Ahí me está reflejando verde, ¿se dan cuenta? Muy bien. Y cuando yo lo conecto, yo debería de tener un voltaje de salida. Voy a poner el multímetro en escala de voltaje de 20 voltios. Vamos a ver cuánto es el voltaje que debería marcarme la salida. Vamos a ver si se puede lograr ver. Espérenme un segundo. No sé si... Voy a ponerlo allí y vamos a ver si este me sirve. No, no me sirve. Vean que el voltaje son 15 voltios a la salida. Como te puedes dar cuenta, ya yo aquí dije, con esta simple medida ya yo descarté toda una zona. La fuente de alimentación está en buen estado. Está oscilando, conmutando, transformando, rectificando. Ya yo descarté toda esa sección. Toda esa tarjeta amarilla ya yo la descarté. Ese voltaje debería de llegar a esta zona. Fíjate, a esta zona. Ahí está, 14 de 15 voltios casi, perfecto. El voltaje está ingresando, pero ya el voltaje no enciende. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Fíjate acá. Voy a acercarme acá un poquito, por favor. Quiero que lo veas tú con tus propios ojos, para que veas cómo se empieza a analizar circuito por circuito de manera muy primordial. Mira, ahí tengo la entrada principal y ahí tengo un conmutador. Ese es un transistor conmutador que va a permitir el pase de energía hacia aquella zona. Acá yo tengo unos capacitores que están inflamados. Esos capacitores son 2200 microfaradios a 25 voltios. Esos capacitores están reventados, prácticamente están hinchados. La palabra correcta no es inflamado porque la respuesta inflamada es una respuesta biológica, ¿ya? Debería de ser inflados. Ese es el término correcto, porque en estos días me confundí y ciertamente es así. Ya no hay que confundir el término inflamado con inflado. Entonces están inflados, ya están en mal estado. Pero esos capacitores, algo pasó allí para que se elevaran a ese nivel. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer acá? Primero es, yo lo que hice, bueno, si aquí me está llegando voltaje, es medir el voltaje en el electrolítico principal. El electrolítico principal es ese que está allí. Resulta que acontece que no hay voltaje. ¿Por qué no hay voltaje? Bueno, porque no está permitiendo el pase de la corriente para allá. ¿Qué es lo que usan ahí para que no pase la corriente? Posiblemente el diodo que ustedes ven allí.
es un diodo de protección. No deja de circular la corriente para allá en el momento de que hay un cortocircuito. Porque no veo fusible, no hay fusible. Simplemente colocar un diodo. Ese diodo puede ser justamente el que está protegiendo para que no circule el voltaje determinado. Ahora, fíjate esto, porque voy a ponerle aquí la cuestión un momentico para que ustedes vean algo. Lo que tú vas a hacer ahorita en este momento es, o lo que vamos a hacer, es desconectar el cable de atrás. Porque ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que si el voltaje no me llega al electrolítico principal, algo está pasando que no llega desde los 12 hasta el capacitor. Porque hay un elemento de por medio que está previniendo que pase ese voltaje. ¿Qué fue lo que hice yo? Bueno, yo dije, bueno, yo voy a sospechar del capacitor electrolítico principal. Vamos a ver el estado de él. Lo pongo en continuidad y lo mido. Fíjate, aquí lo tengo. Mira lo que marca. Es una lectura de continuidad. ¿Qué habíamos dicho en el concepto de... ¿Qué era lo que habíamos dicho en el concepto de cortocircuito? Bueno, que es una conexión no deseada de muy baja resistencia, donde normalmente debería estar en esos dos puntos un potencial eléctrico diferente. El capacitor está marcando continuidad, el capacitor principal. Pero muchas veces no es el capacitor el que se colocó en cortocircuito, sino que es otro elemento. Bueno, yo tengo un conmutador acá, un transistor conmutador, ¿verdad? Y dije, bueno, voy a medirlo y entre drain source me marca un resultado de cortocircuito. ¿Se dan cuenta? Donde no debería marcar, aquí debería marcar una lectura de 400 y tanto, 500 y tanto aproximadamente milivoltios. Entonces, posiblemente se colocó en cortocircuito y los capacitores también se vieron afectados. O puede ser que los capacitores determinados estaban ya trabajando a un nivel muy sobreexigido, por decirlo así, porque se les gastó su capacitancia o porque su resistencia ESR se elevó más de lo normal y perjudicó al MOSFET principal. ¿Ya? Entonces, en este caso yo no voy a poder reparar el equipo porque no tengo el elemento correcto, tengo transistores pero de un voltaje mucho mayor. Este utiliza un voltaje menor de 60 voltios aproximadamente y aparte que yo no recibo tantos sistemas de audio. Lo recibí porque el cliente es de por acá cerca. ¿Ya? Ese es el problema, muchachos. Tiene un cortocircuito, se bloquea ya o protege básicamente. Hay un componente electrónico que está ahí básicamente previniendo que no circule el tema de lo que viene siendo la corriente. ¿Ya? Y ya ahí se descartó una zona, se descartó la fuente de poder y el problema justamente está ahí en ese conmutador y esos dos capacitores. Ahora, ¿puede haber un problema más adelante? Puede ser, pero lo dudo realmente, ¿ya? Entonces, ahí está el claro ejemplo de lo que es un cortocircuito. Les dejé la práctica, les dejé la teoría. Espero te encuentres muy bien. Suscríbete al canal, mantente informado y muchísimas gracias por el apoyo. Recuerda, dame tu like para que muchas más personas puedan llegar a esta información. Bendiciones para todos y espero se encuentren muy bien.